Bibliología, lección número 8, libros apócrifos. Estamos entrando a la última clase de toda esta materia y de todo este mes, de lo cual también aprovecho para darles las gracias a ustedes por su paciencia a lo largo, casualmente, de todas estas lecciones. Bien, libros apócrifos. ¿A qué nos vamos a referir con libros apócrifos? Es importante que podamos conciliar o sintonizar a qué es lo que nos vamos a estar refiriendo. Libro apócrifo o la palabra apócrifo, en primer lugar, para dar una definición, significa oculto o escondido. Entonces, la idea de un libro apócrifo, cuando nos referimos a escritos que tienen una relación con las Sagradas Escrituras, la idea es que fueron titulados o llamados de esa manera porque fueron libros que estuvieron ocultos, vedados, que no tenían, que el pueblo cristiano no tenía acceso a ellos. Esa sería, digamos, una razón del porqué de ese nombre. Cuando un libro es considerado parte de la escritura porque se reconoce su inspiración, entonces es cuando le llamamos que ese libro es canónico. Y estuvimos explicando en las últimas dos lecciones de dónde provenía la palabra canon, que significaba el canon, o sea, que era una norma, un modelo. Y el libro apócrifo, por el contrario, era un libro al cual el pueblo cristiano no tenía acceso, como dijimos. Lo otro importante para tener claro con respecto a los apócrifos es que los hay de diferentes, o sea, hay diferentes estilos o categorías, o se clasifican de diferente forma estos libros apócrifos, y los tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Son bastantes. Nosotros, en esta clase, cuando vamos a hablar de los libros apócrifos, nos vamos a referir puntualmente a los libros que en su gran mayoría fueron escritos en griego y que pertenecen o que son colocados en el Antiguo Testamento dentro de las Biblias católico-romanas, que también es otro punto importante a aclarar. Entonces, esos son los que ahora vamos a tratar de enumerarlos, pero aquellos que son llamados como Tobit, Judit, primero y segundo de Macabeos, entre otros. A esos son a los que nos vamos a referir. ¿Por qué no nos vamos a referir a todos los demás? Bueno, una de las razones son bastantes, son muchos. Pero la otra es que todos los otros libros apócrifos, exceptuando estos en los que nos vamos a enfocar, coincidimos con el catolicismo en que no son inspirados. Es decir, todos los evangelios apócrifos que hemos podido conocer o saber, el evangelio según San Pedro o según Pedro, el evangelio según María Auxiliadora, en fin, hay bastantes. Eh, Coincidimos en que esos libros no son inspirados. Por ejemplo, el libro de Jacer en el Antiguo Testamento, bueno, y así otros que en este momento estoy tratando de recordar, pero se me está olvidando el nombre el libro de Enoc, a ese es al que me refería, en el Antiguo Testamento, que hace mención y relata desde, desde ese punto de vista todo lo que es con respecto al diluvio. También coincidimos que no son inspirados. Entonces, no es un tema controversial. Lo controversial se hace con estos libros que la Iglesia Católica, a partir del Concilio de Trento, el Concilio de Trento
comienza a celebrarse en 1545, ellos incorporan a lo que nosotros hemos estudiado del canon del Antiguo Testamento. O sea, ellos incorporan al canon del Antiguo Testamento, incorporan estos libros y reivindican, o sea, elevan el nivel de estos libros cuando ellos pasan a llamarlos deuterocanónicos. Entonces, dejan de llamarle apócrifos y pasan a llamarle deuterocanónicos. Ya habíamos dicho, apócrifos entonces significa libros ocultos o libros vedados, y la idea básicamente es el pueblo cristiano no tenía acceso a ellos, pero no porque estuviera prohibido, sino porque o sea, porque no pertenecían al canon del Antiguo Testamento, porque como vimos en las lecciones anteriores, tanto del canon del Antiguo como del Nuevo Testamento, en el canon del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, específicamente rabinos, ratifican o aceptan cuáles son los libros inspirados en el Antiguo Testamento, que veíamos que ya desde los días de nuestro Señor Jesucristo, Él se refería a estos libros como la ley, los profetas y los salmos. Y luego la iglesia cristiana viene a autentificar los libros del Nuevo Testamento. Entonces, esos son los libros a los que la iglesia le presta atención y con los que tiene acceso. Por eso estos son llamados apócrifos. Cuando la iglesia católica en el Concilio de Trento, a partir de 1545, les llama deuterocanónicos, estamos diciendo que los sube de nivel. ¿Por qué? Porque ya vamos a explicar lo que significa deutor, pero la segunda parte de esa frase, canónico, deuterocanónico, ya esa palabra ya la estudiamos, o sea, dejaron de ser apócrifos y pasaron a ser canónicos. Y la palabra deutor, o deutor, que lo tenemos en nuestro idioma, significa segundo. Así como tenemos nosotros en nuestras Biblias el quinto libro de Moisés, y que nosotros le llamamos Deuteronomio. Bueno, le llamamos Deuteronomio porque ese nombre en griego lo que significa es segunda ley. La idea es que en ese libro la ley vuelve a ser dada al pueblo de Israel, ¿no? De ahí viene el nombre de Deuteronomio. Y vuelve a ser dada al pueblo de Israel porque están próximos a entrar a la tierra prometida, y quienes van a entrar a la tierra prometida era aquella gente menor a 20 años que sobrevivió en el desierto. Entonces era necesario recordarle o enseñarle, ya siendo ellos adultos, la ley. Bueno, pero regresando a los apócrifos, entonces cuando se le llama deuterocanónicos, lo que ellos están diciendo es que son un segundo canon. De hecho, la Iglesia Católica llama a los libros del Antiguo Testamento, o sea, a nuestros 39 libros, ellos le llaman protocanónicos. O sea, entonces, resulta que proto significa primero, deuter significa segundo, y entonces están inventando algo todavía más terrible y sin duda alguna antibíblico, porque entonces ahora el, la canonicidad tiene grados, porque entonces hay un primer canon y hay un segundo canon. Y eso es antibíblico. Si nosotros logramos recordar cuando hablamos de inspiración y empezamos a estudiar inspiración, afirmamos que la inspiración no tiene grados. O sea, la inspiración es la misma para todos los libros. Sí hay grados de revelación, dijimos en aquel momento. Bueno, y lo explicamos, ¿no? Sería nada más de ir a recordar o volver a oír ese audio. Pero entonces, sí hay grados de revelación,
pero no hay grados de inspiración. La inspiración es la misma para todos los libros. Si la inspiración es la misma para todos los libros, no puede existir un libro protocanónico y un libro deuterocanónico. Va en contra de la doctrina de la inspiración. Pero bueno, este es el esfuerzo que ellos hacen para poder justificar la introducción de estos libros a las Biblias. ¿Por qué hacen este esfuerzo? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, es lo que queremos estudiar en el próximo audio.